Sigamos con las preguntas y respuestas. Si quiere hacer una pregunta, entra el micrófono. Padre, con respecto a la Iglesia y el Papa, ¿por qué los hermanos esperados llaman al Papa la gran bestia o el anticristo y a la Iglesia le dicen la gran ramera o la prostituta? Porque cuando yo quiero ofenderlo a usted, y cuando quiero ofenderlo bastante, le digo que su madre es una prostituta. Eso significa simplemente rabia, odio que hay en el corazón. Y cuando quieren insultar a una persona, le insultan a la madre. O al papá. Pero eso no aparece en la Biblia. La Biblia habla del anticristo, habla de la bestia. Pero jamás nunca habla que la bestia es el Papa o el vicario de Cristo o el jefe de la iglesia. La iglesia habla de la gran prostituta, la Biblia habla de la gran prostituta, de la gran ramera. El Apocalipsis lo dice. Pero en ninguna parte habla de que sea la iglesia católica, o la iglesia de Cristo, o la iglesia. No, eso no lo dice la Biblia. Esos son inventos de aquellas personas que tienen el arte de engañar, que seducen a los demás con mentiras y con falsedad, y que insultan para que la gente agarre odio, rechazo hacia la iglesia de Jesucristo. Como ellos no pueden tener la dicha de estar en la única iglesia que Cristo fundó, sino que ellos están en la iglesia que fundaron los hombres, no le queda otra sino malponer. Ustedes saben que esa es el arma de aquellos que no tienen la razón. Insultar, malponer al otro, ¿para qué? Para que nadie se vaya con él. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia sí habla de la gran ramera, de la gran prostituta. Sí habla del Papa, perdón, sí habla del anticristo. Sí habla de la bestia, pero no dice que es el Papa. Incluso, si quieren les voy a dar algunos datos curiosos para que ustedes lo busquen. Y les voy a responder pues con la Biblia. Vamos a ver si la Biblia habla verdaderamente que el Papa es la bestia o el anticristo. Vamos a ver qué dice la Biblia de eso. Usted que preguntó, agarre la Biblia. Ajá. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Esta es la última hora. Ustedes han oído que viene el anticristo. Ustedes han oído que viene el anticristo. Y ustedes lo han escuchado. Y de paso le ponen así, ¿no? Yo me río porque para el año 2000 decía, el mundo se va a acabar y el Papa que viene va a ser negro y es el anticristo. Se murió Juan Pablo II, vino Benedicto y le salió más blanco que los otros. Y después Benedicto se va, ahora sí viene el Papa negro. Le salió Francisco Blanco otra vez. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Ustedes han escuchado que vendrá un anticristo? Sí, lo hemos escuchado. Y lo hemos escuchado en la boca de los protestantes. Viene el anticristo, es el Papa. Ay, no, eso es lo que ellos dicen, pero que alguno me muestre con la Biblia que es el Papa. Listo, ya se acabó el lío. Miren lo que dice la Biblia. Estamos leyendo la palabra de Dios. El creyente es el que cree en la palabra de Dios. Y el que le cree a los falsos profetas por ahí en la calle se llama creyón, pero no es creyente. Dale. Hijo mío, ¿ha escuchado que vendrá un anticristo? Dale. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Entonces, según San Juan, el anticristo no es uno. Anticristos, muchos, no es uno. Quítense la idea que el anticristo es uno. El anticristo son muchos, varios. Vamos a ver quiénes son. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros. Aquí está la primera característica. Los anticristos. ¿Cómo sabemos que son anticristos?
salieron de entre nosotros. Pregunto, ¿el Papa era protestante y se metió a católico? Entonces, porque podría decir, si el Papa era anticristo, aquí dice la Biblia, era evangélico, pues era protestante y se metió a católico. No. Ahora, si ustedes captan, la Biblia dice, el anticristo era de los nuestros, es decir, pertenecía a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de los apóstoles de Cristo, y un día se salieron. Díganme, ¿de dónde salieron los protestantes? De la iglesia católica. Eran de los nuestros, pertenecían a la iglesia católica, y no es porque yo lo diga, escúchenlos predicar para que vean. Cuando yo era católico, vivía en la oscuridad y ahora, gloria al Señor, aleluya, vivo en la luz. En la Biblia dice, ahí voy a reconocer que es un anticristo, porque era de los nuestros. Siga. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. Estaban en la iglesia católica cuando eran católicos, pero no eran católicos. No conocían la doctrina de la iglesia. No vivían la confesión, la comunión de vez en cuando por ahí, cuando a misa iban cuando había un entierro por ahí, y eso se quedaban en la puerta. Eran católicos de título, un católico de verdad, un católico formado, un católico creyente que conoce su doctrina, la doctrina de la iglesia, jamás se sale. ¿Quiénes son los que se salen de la iglesia católica? Los malos católicos. A diferencia, ¿quiénes son los que se vienen a la iglesia católica? Los buenos protestantes. ¿Ustedes se dan cuenta que de la iglesia católica se salen y se meten a evangélicos? Los malos católicos. Y de la iglesia evangélica y protestante se vienen a la iglesia católica los buenos. Aquí dice la Biblia entonces, eran de los nuestros, no dice que es el Papa. Ahí no dice, es el Papa, es el de la Iglesia Católica, el que dirige al Vaticano. Mentira, ahí dice el anticristo, no es uno sino muchos, eran de los nuestros. Siga. Ellos salieron entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Si hubiesen sido verdaderos católicos, hubiesen muerto católicos, no se hubiesen salido, se hubiesen mantenido hasta el final. Siga. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. El anticristo, mentiras, que es el Papa, mentiras, son aquellos que pertenecían a la iglesia y se salieron. Si no, ustedes lean el 666 de San Juan, capítulo 6, versículo 66. 666, de que habla Juan, que el Apocalipsis que le escribió Juan, dice que es el 666, que viene marcado con el número de la bestia, 666, o el anticristo. Si usted lee Juan 6.6, 6.66, dice, ¿quién está marcado con ese número? Es decir, que dice el 6.6.6, dice que los discípulos no quisieron creer y se fueron. En el 66 dice, los discípulos se fueron. En el 64 dijeron, este lenguaje es muy duro de creer, ¿quién podrá aceptarlo? En el 66 dice, y un grupo de los discípulos se fueron y ya no quisieron andar más con Cristo. ¿Cómo se llama los que se salen de la iglesia y ya no quieren andar más en la doctrina de Cristo? Según San Juan, 1 de Juan 2.18 que estamos leyendo, se llama anticristo. O si hay algún pastor, o si hay algún hermano de cualquier iglesia que me pueda mostrar a mí que la Biblia dice que el anticristo es el Papa, hasta ese día soy cura. Le doy la oportunidad a quien sea. Eso no existe. Se llama calumnia, insulto, falsedad.
Hay otra cita. Vamos a ponerle, por ejemplo, gustemos lo que es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. Les rogamos, ya viene el Señor, pero no cambien fácilmente de manera de pensar. Es una advertencia para los católicos. Siga. Ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta. Mire, que la revelación del Espíritu, el apóstol dice que mucha gente, los que vienen engañando, dice que fue una revelación del Espíritu, lo que hablábamos esta tarde. Por eso no tenemos que estar creyendo en cualquier espíritu, porque cualquiera viene a decir que fue una revelación del Espíritu. Deben de estar creyendo en eso, que me reveló el Espíritu, que el mundo se va a acabar en el 2000, que el mundo se va a acabar en el 2000 no sé qué. Nadie sabe, no se dejen engañar, siga. Haber recibido una enseñanza de palabra por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera. No se dejen engañar de ninguna manera. Hay muchas maneras de engañar. No se dejen engañar de ninguna. Siga. Pues antes de aquel día tiene que venir la revelación contra Dios. Antes de aquel día tiene que venir la revelación contra Dios. La gente tiene que rebelarse contra Dios. ¿Cómo se van a rebelar contra Dios? ¿De qué manera? Siga. Cuando aparecerá el hombre malvado. El hombre malvado. Que dicen los protestantes, es el anticristo, es la bestia, es el papa. Siga. El que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. Todo lo que sea de Dios se levanta contra él. Es decir, todo lo que Dios ha dejado para que nosotros lo sigamos, toda la doctrina de Cristo, toda la enseñanza del Señor, se levantan contra ellos. Todos, no están de acuerdo con nada. Protestan contra una cosa, protestan contra la otra, protestan contra la otra, contra todo protestan. Siga. Y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios. Esto significa que llegarán incluso a colocar su trono en el trono de Dios. Significa que ya no es lo que Dios diga. No me importa lo que diga la palabra de Dios. Ya no será lo que Dios mandó, es lo que yo diga, porque yo soy el pastor, o porque yo soy fulano de tal, es lo que yo diga. No es quitarle el trono a Dios y ponerse él. No quiere decir que va a llegar a un lugar y va a poner un trono, no. Se refiere que la gente tiene que creer a lo que él diga, no lo que diga la palabra de Dios. Y por eso ustedes verán por qué los protestantes afirman que lo que el pastor dice es palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia. Y eso ellos están acostumbrados a decir, es que esto es palabra de Dios, pero está en la Biblia. Ese es el problema, ese es el quitarle el trono a Dios y colocar ellos su trono, es su palabra, contra la palabra de Dios. Siga. Llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios, es decir, tienen que hacerle caso a lo que él diga, no importa lo que diga Dios. Siga. ¿No recuerdan que yo le hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene, para que no aparezca antes de su debido tiempo. Pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. El plan secreto de la maldad ya está en marcha. Ya está en marcha. En marcha significa que está dándole, y ojalá casa por casa. Ya está en marcha. Siga. Solo falta que sea quitado de en medio del que ahora lo está deteniendo. Entonces aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. En cuanto a ese malvado, no se refiere simplemente a una persona como tal. No,
Se refiere a todo aquel que hace el mal. Siga. Llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Esos que vienen no de parte de Dios, sino de parte de Satanás, vendrán haciendo milagros y señales. ¿Cómo? ¿Vuelvo a repetir cómo? En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Ustedes han escuchado cómo la gente se sorprende cuando dice: uy, llegó un pastor a mi iglesia o a mi pueblo, ese sí hace milagros, ese sí expulsa demonios, ahí sí hay poder. ¿Sí? ¿De quién? De Satanás para engañar. ¿Lo estoy diciendo yo? No, lo dice la Biblia. Viene con el poder de Satanás haciendo milagros, haciendo alarde de milagros, de poderío, para engañar a la gente. Eso es falsos profetas. Siga. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación. Utilizará toda clase de maldad para engañar a los que van a la perdición. Siga. Porque no quisieron aceptar y amar la verdad. Porque no buscaron la verdad, no aceptaron la verdad, no, sino que le importaba era la mentira, atraer a la gente con mentiras, mentira tras mentira. Yo me reía, por ejemplo, de un pastor en mi pueblo. Llegó en el año 1999 diciendo que en el año 2000 se acababa el mundo. Yo no sé si por aquí también pasó, pero allá en mi pueblo pasó. Y en el año 2000 se acaba el mundo. Y llegó a predicarme a mí, me dijo: señor cura, vengo a decirle que en el año 2000 se acaba el mundo, conviértate, vente con nosotros. Yo le dije: mire pastor, yo no le creo. Dijo: ¿usted no cree en la palabra de Dios? En la palabra de Dios sí, pero en la suya no. No, pero es que el mundo se va a acabar en el 2000. Yo le dije: vamos a hacer una cosa, como usted está seguro que el mundo se acaba en el 2000, vamos ahorita de una vez, vamos a hacer un papel firmado ante un abogado, que el carro suyo, la finca y la plata, después del 2000, pasa a ser mío, porque después del 2000 se acabó el mundo. Y como usted cree eso, yo no lo creo. Dijo: ¿usted no cree? Yo le dije: no creo. Como usted se cree, vamos a hacer un papel. Dijo: usted se está burlando de la palabra de Dios. Digo: de la palabra de Dios no, de usted. Dijo: usted lo verá, cura. Y usted se va a lamentar, porque el Señor lo va a mandar al infierno por no haber creído en la palabra. Yo le dije: muy bien, pero si en el año 2000 no se acaba el mundo, usted se larga de aquí. Porque el primero que va a ir a decirle a usted mentiroso soy yo. Y le voy a poner a toda la gente en contra. Y donde lo vea le voy a decir: mentiroso, no se acabó el mundo en el 2000. Se larga de aquí. Me dijo: el mundo se acaba en el 2000. Yo le dije: si no se acaba, se va. Pasó el 2000, 31 de diciembre, no se acabó. Y al 1 de enero me fui a buscarlo. Y el hombre ya no estaba por ahí. No volvió, se largó. Se fue. ¿Por qué? Porque estaba engañando a la gente con mentiras, asustando a la gente que el mundo se va a acabar, para que la gente lo siguiera, para que la gente le diera el diezmo, para que la gente pudiese creerle, asustando a la gente. Porque eso es lo que hacen, asustar a la gente, meter miedo, meter terror. Siga. Para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. La verdad. De modo que si nosotros nos mantenemos en la verdad, podemos tener la salvación. Si andamos creyendo, pero en la mentira, ¿recuerdan lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1? Si ustedes creen en la verdad que les hemos enseñado, serán salvos, a menos de que no vayan a creer en cosas que no son, que nosotros no les enseñamos. Les aseguramos la salvación, pero si creen lo que Cristo les ha enseñado. Ahí está. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el de la apostasía? ¿Quién es el que viene? ¿El Papa? Eso no existe. Ahora, ¿cómo que llama? Bueno, y de paso viene la bestia. Que usted sabe que el Apocalipsis dice que este está marcado con el 666. ¿Y quién era el que estaba marcado con el 666? Esto no lo saben ellos. Ellos creen que el 666 es que le agarran a usted, le van a marcar 666 como tal, o que viene con ese número y ya está la bestia. No, el Apocalipsis dice, su nombre es 666. Y en aquel tiempo, en ese idioma, se utilizaban números para cada letra.
Y cuando se escribía el nombre del emperador César Nerón, entonces era 666. 666. ¿Y por qué le llama bestia? Porque fue el que mató a todos los cristianos. ¿Quién fue el que mató más cristianos? César Nerón. ¿Quién fue el que quemó a Roma y dijo que eran los cristianos? César Nerón. ¿Por qué le llama la Apocalipsis bestia? Porque fue tan bestia que mató a su propia madre para saber dónde había estado él en 9 meses. Por eso ustedes verán que cuando la mujer no puede parir, le rajan la barriga y se llama cesárea, que viene de César, porque fue el primero que le rajó la barriga a una mujer, y fue a su madre, que la mató para ver dónde había estado él. Era loco de perinola, bestia, animal, y por eso la Biblia lo llama, el Apocalipsis le llama la bestia. Lo llama así, ¿por qué? Porque en aquel tiempo estaba la persecución, el imperio. No podían los cristianos comprar ni vender, vivían bajo cuevas, todavía están las cuevas. Yo fui a Roma y fui a las cuevas, donde se escondían los cristianos, donde vivían los cristianos. No podían, como ustedes y yo, andar tranquilamente en cualquier casa y comprar y vender como nosotros, no. Ellos vivían bajo cueva, porque no les estaba permitido. Y los mataban allá en el Coliseo romano, a los cristianos. Entonces, ¿quién fue que tanto asesinó a la gente y que llama la bestia? César Nerón. Ahora, ¿y quién es la gran prostituta, la gran ramera? De una vez los protestantes dicen, la Iglesia Católica. La ignorancia es atrevida, pero la Biblia nos dice eso. Y si ustedes quieren saberlo, vamos a leer el Apocalipsis capítulo 17, donde habla de la gran ramera, la gran prostituta, para ver si dice que la gran ramera y la gran prostituta es la Iglesia Católica. ¡Qué mentira! El Apocalipsis fue escrito hacia el año 90-100, el tiempo de los apóstoles. Juan escribe el Apocalipsis hacia esa fecha. Y miren, y escribió precisamente hablando allí de la gran ramera, la gran prostituta, que los protestantes dicen que es la Iglesia Católica. Lea. Es decir, leemos algunos versículos. A ver, lea, desde el 1 en adelante, a ver. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y me dijo, ven, te voy a mostrar el castigo de la gran prostituta, que está sentada sobre las aguas. Sí, estoy respondiéndole a este que me hizo una pregunta y ahorita hay chance para el que quiera preguntar. Los reyes del mundo se han entregado a la prostitución con ella. Los reyes del mundo se han entregado a la prostitución con ella. Los protestantes no saben dónde los reyes del mundo se han prostituido. En aquel tiempo se decía el lema, todos los caminos conducen a Roma. Roma era el centro del mundo. Y todos los reyes venían allí y se prostituían por 2 motivos. Primero, porque Roma era pagana, tenía muchos dioses. Segundo, porque en Roma la prostitución de las mujeres era lo máximo. No había un pueblo que le ganara más en prostitución a Roma. Por eso entonces se llama la gran prostituta. Siga. Los reyes del mundo se han entregado a la prostitución con ella, y los habitantes de las tierras se han emborrachado con el vino de su prostitución. Con el vino de su prostitución, la gran prostituta. Luego, en la visión me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó al desierto. Allí vi una mujer montada en un monstruo rojo, el cual estaba cubierto de nombres ofensivos para Dios, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquella mujer iba vestida con ropa de colores púrpura y rojo, y estaba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas odiosas y de impurezas de la prostitución, y llevaba escrito en la frente un nombre misterioso, la Gran Babilonia. La Gran Babilonia, un nombre misterioso. Aquí ya nos da un dato curioso para mostrar que es Roma. La Gran Babilonia. Pregunto, ¿Babilonia era una religión, una iglesia o una ciudad? Ciudad.
una ciudad, un imperio. De modo que su nombre es la Gran Babilonia. No está hablando de una iglesia, no está hablando de una religión, está hablando de una ciudad, de un imperio, la Gran Babilonia. Después de Babilonia, ¿cuál fue el otro imperio que vino? El que sepa de historia, el imperio que vino después de Babilonia, el imperio romano. Siga. La Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de todo lo que hay de odioso en el mundo. Luego me di cuenta de que la mujer estaba borracha de la sangre del pueblo santo y de... La mujer estaba borracha. Estamos hablando del año, ¿en qué año se escribió el Apocalipsis? Del 90 al 100. Estaba embriagada. ¿Con qué se embriagaba? Con la sangre de los mártires. Ahora pregunto, ¿quién mató a los mártires y se embriagó con su sangre? Vayan, miren ustedes en el Coliseo Romano. ¿A quién pertenecía el Coliseo Romano? ¿A la Iglesia Católica? ¿Donde se derramó la sangre de los mártires de ese tiempo? ¿A quién pertenecía? Al Imperio Romano. Ahí era donde estaba la diversión de los emperadores. ¿La Iglesia Católica asesinó a los mismos cristianos? No, fue el Imperio Romano que mató tanto a Cristo como a los apóstoles. Siga. La sangre del pueblo santo y de los que habían sido muertos por ser testigos de Jesús. Al verla, me quedé muy asombrado. Entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Te voy a decir el significado secreto de esa mujer y del monstruo que la lleva. El que tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. El monstruo que ha visto es uno de los que antes vivía, pero ya no existe. Sin embargo, va a subir del abismo antes de ir a su destrucción total. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo se asombrarán cuando vean ese monstruo que antes vivía y ya no existe, pero que volverá a venir. Así se verá quien tiene sabiduría y entendimiento. Las 7 cabezas representan 7 montes. El que tenga sabiduría y entendimiento. Las 7 cabezas representan 7 montes sobre lo que está, sobre lo que esa mujer está, sobre donde esa mujer está. No, léame bien porque si no nos confundimos. Las 7 cabezas representan 7 montes sobre los... ¿7 qué? ¿7 qué? Montes. 7 montes. Sobre lo que esa mujer, donde sobre esa mujer está sentada. 7 montes, 7 colinas sobre donde esa mujer está sentada. Díganme ustedes, ¿cuál es la ciudad que está sentada sobre 7 colinas? Roma. Cualquier persona puede decirlo. Protestante dice, ajá, ¿y dónde está el Vaticano? Pues en Roma. Está bien. Juan escribió eso en el año 100. ¿Ya existía el Vaticano? Entonces no sea mentiroso. ¿Ya existía Roma? Sí, entonces no sea mentiroso, porque el Vaticano no existía ahí. Estamos hablando del año 100, no existía el Vaticano. Existía Roma, y estaba sentada sobre las 7 colinas. No venga a decir que era el Vaticano, no sea mentiroso, no invente. ¿Por qué engaña? Siga. Las cabezas, a su vez, representan 7 reyes. 7 reyes, no 7 papas. Es más, la iglesia no ha tenido 7 papas. Si fuera la Iglesia Católica, entonces hablaría, hasta ahora llevamos 266 papas. Y 7 reyes, fueron los 7 emperadores, los reyes más malos que han existido en el Imperio Romano. Eso existió. Siga. 5 de estos reyes ya cayeron. Uno de ellos gobierna ahora y el otro no ha venido todavía. Pero cuando venga no durará mucho tiempo. El monstruo que antes vivía y que ya no existe es el 8º rey. Bueno, pase al versículo 18 para no alargarnos. 18. La mujer que viste es aquella gran ciudad. La mujer que viste es la religión católica, es la Iglesia Católica. ¿Sí? Léalo de nuevo.
La mujer que viste es aquella gran ciudad que dominan a los reyes del mundo. No es una religión. No invente, ¿por qué miente? No es una iglesia, es una ciudad, ¿de qué? Es una ciudad que domina a los reyes del mundo. A los reyes del mundo. El imperio que dominaba a los reyes del mundo de aquel tiempo, Roma. Y si quiere un poquito más, en el capítulo 11, versículo 8, aclara este detalle. En el capítulo 11, versículo 8. Escuchen, para ver si era la iglesia católica, la gran prostituta, la gran Babilonia, la gran ramera. 11.8 del mismo Apocalipsis. Sí, 11.8. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad donde fue crucificado el Señor. Sus cadáveres quedarán tirados en la gran ciudad donde fue crucificado el Señor. El Señor. Está hablando de una ciudad que mató al Señor y mató también a los mártires. ¿Cómo se llama eso? Imperio Romano. Muy bien, ahí está la respuesta a su pregunta. Si Alberto quiere hacer otra pregunta, ahí está el micrófono.